Buenos días, doctor. Un placer tenerlo. Bienvenido, doctor. Muy buenos días y muchísimas gracias. Antes que nada, siempre es bueno conocer su actividad al día de hoy. ¿Qué actividad está desarrollando fundamentalmente? Lo primero, pues la actividad política, que siempre es permanente. Yo soy miembro del comité político y del comité central del partido. Tenemos, bueno, en estos momentos el Congreso del partido. Entonces siempre hay actividad dentro del Partido de la Liberación Dominicana y responsabilidades que cumplir. Luego ya, aparte del aspecto político, he vuelto a mi oficina de abogado y allí pues ofrezco las consultas especialmente lo que tú señalabas en mi campo. Hago mediaciones entre empresas y organizaciones sindicales, actividades de consultoría, y luego en la academia, algo que a mí pues me honra, en la maestría del Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, han creado lo que ellos llaman coloquios del derecho del trabajo con mi nombre. Se llama Coloquio de Derecho Laboral, doctor Rafael Alburquerque. Y entonces han invitado, por ejemplo, del prestigio de Julio Aníbal Suárez, que fue juez de la Suprema Corte. En estos días tuvimos un debate con varios jueces de primera instancia, los juzgados de trabajo, y así, bueno, se van discutiendo diferentes aspectos laborales. Doctor, quisiera su parecer en torno a lo que es, para algunos, un inusitado y precipitado movimiento de aspirante a la presidencia de la República por parte de su partido. Sí. Bueno, mira, en el partido todos los miembros del partido tienen derecho a aspirar. Es algo legítimo, nadie se le puede coartar ni impedir su derecho a ser candidato a la presidencia de la República. Sí, ahora, para mí, personalmente, a mí me hubiera gustado que esas aspiraciones surgieran posteriormente al término del Congreso que en estos momentos viene realizando el partido. ¿Por qué? Yo creo que este Congreso es importantísimo en el partido. El partido, por el hecho de ese problema de que teníamos elecciones cada 2 años, nos involucramos en ese torbellino electoral y realmente descuidamos los aspectos internos del partido. En lo que se refiere no solamente a organización, en lo que se refiere a la calidad de los miembros del partido, a la educación de los miembros del partido, a las discusiones de tipo ya conceptual, ideológico. Entonces, este es un congreso fundamental para el futuro del partido. Al PLD hay que ponerlo a tono con el siglo XXI, hay que modernizarlo. Ojalá que ustedes conocieran, por ejemplo, los documentos que no preparó el comité político, que vienen de las bases del partido. Son documentos riquísimos, interesantísimos, y a mí me hubiera gustado mucho más que el debate se hubiera centrado en esos documentos. Por ejemplo, ¿cuál será la mejor forma para organizarnos en el futuro? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, en materia de comunicación y de propaganda? ¿Cómo vamos a tener una comunicación ya fluida entre la dirección y las bases del partido? Hay toda una serie de documentos que se están examinando, que se están discutiendo, y a mí me hubiera gustado más que los debates se hubieran hecho en torno a esos documentos. Eso. Pero sin embargo, doctor, lamentablemente, bueno, es que hay una situación. Usted sabe que para una candidatura presidencial se debe trabajar con mucho tiempo de antelación para que haya crecimiento de la candidatura o precandidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Ese naturalmente es el argumento de los precandidatos. Cuando ya tú has sido candidato varias veces o presidente, ya tienes una proyección, una dimensión a nivel nacional. El que no la tiene necesita, como tú dices, mucho tiempo, y ese es el argumento que, reitero, no los critico, me parece muy bien que hayan salido, pero creo que, bueno, si se hubiera esperado a marzo, estamos hablando de marzo del 2014, sí. Estamos hablando de 2 años antes del doctor, 2016, hubiera habido tiempo. Hay una falta de conexión, se ha hablado sobre eso, del Partido de la Liberación Dominicana, entre sus dirigentes y las bases, entre el Partido de la Liberación Dominicana y el pueblo dominicano. Mira,
no con el pueblo dominicano, porque el hecho de que hayamos ganado 5 elecciones consecutivas con un apoyo mayoritario de más del 50% es una demostración que sí hay una sintonía entre el Partido de la Liberación Dominicana y el pueblo. Lo que sí ha sucedido es que se ha notado sensiblemente a veces una falta de comunicación entre las estructuras de base y las estructuras medias. Las estructuras medias y las estructuras nacionales del partido. Entonces, por ejemplo, y lo digo muy abiertamente porque se está discutiendo, el Comité Central no se ha reunido. De acuerdo con los estatutos, debía reunirse 2 veces al año. Bueno, entonces hay una queja muy justa, muy válida de parte del Comité Central de que no han sido, no se les ha llamado, convocados, no se ha discutido con ellos, y simplemente el comité político ha tenido que asumir esa dirección diaria del partido. Ahora, ¿falta de quién? Bueno, de todos. La responsabilidad es de todos. ¿Por qué? Bueno, porque hemos estado inmersos en las labores gubernamentales. Y luego, con las labores gubernamentales, sin descanso alguno, preparando las próximas elecciones. Nos convertimos en una maquinaria electoral, pero dejamos de ser aquel partido organizado, aquel partido estructurado que trabajaba no en épocas de elecciones. Como decía Juan Bosch, no quiero un partido de zafra, decía Juan Bosch, es decir, un partido que se reuniera únicamente cada 4 años para elecciones. Bueno, eso nos está pasando. Hay quienes dicen que lo que está verdaderamente en disputa es el puesto que usted ostenta, que es usted el candidato vicepresidencial. No, yo no ostento ningún puesto. Bueno, el que ostentaba. Dicen que algunos de los precandidatos ahora que están surgiendo como candidatos están presentándose para ser candidato a la presidencia, pero en caso de que vaya Leonel Fernández, lo que le gustaría ser su vice. Yo lo que le haría una recomendación por experiencia propia. Ajá. En el año 2004, de todos los que sonaron y aspiraron a la vicepresidencia, ninguno fue escogido. Bueno, y el único que no sonaba era yo y me escogieron a mí. Entonces, bueno, quédese tranquilo en su casa, que el candidato a la presidencia dirá cuál es el que más conviene. Usted fue un precandidato a la presidencia que finalmente declinó. Yo fui el primero en declinar, porque me di cuenta, bueno, de la fuerza que tenía el compañero Danilo Medina. Y declinó. Me pareció que era lo mejor. ¿Y usted no se anima ahora en el reto del 16 a volver a ser precandidato? No, yo creo que ahora, ya en estos momentos, pues, están las nuevas generaciones del partido, y son las nuevas generaciones del partido. ¿Usted se descarta, doctor? No, en política nadie se puede descartar. Usted se descarta en política cuando usted sale ya de la casa con los pies hacia adelante, en una caja. La gente ve con interés la figura del presidente y de hecho su popularidad está sobre el 80%. Sí, Sin embargo, no ve a sí mismo el gobierno y eso se atribuye al manejo económico que le ha dado. Un plan de austeridad permanente, un déficit creciente, aumento de los precios de los combustibles, aumento de la prima de dólar y aumento en los precios de 8 productos de la canasta familiar. Esa debilidad que observa el gobierno, ¿no le preocupa a usted? No, mire, yo no creo que haya tal debilidad porque primero está, como bien lo dice, la popularidad tremenda que tienen casi en un 80% el compañero licenciado Danilo Medina. Sí. Ha hecho un gran gobierno. Este primer año pues ha sido un gobierno de un gran apoyo, de un gran respaldo popular. Que hay dificultades, bueno, no lo podemos negar. El mundo está en crisis. Sí. Hay una crisis financiera que devino luego en crisis económica. Europa no crece. Los Estados Unidos apenas están creciendo décimas. Ni siquiera han llegado, bueno, el año pasado al 1%, al casi 2%, pero este año no llegan al 1%. Es nuestro mercado natural de exportación. Entonces es lógico que eso afecte a la República Dominicana.
El precio del petróleo, por ejemplo, no depende de nosotros. Está a $107 el barril. Entonces eso se refleja en el precio de los derivados del petróleo, gasolina, gasoil. Fíjate lo de la prima del dólar. Bueno, se tomaron medidas y eso logró un descenso significativo de la prima del dólar. Hoy mismo hay información de parte del Banco Central de la inflación. La inflación anualizada está en el 5%, que es la meta que se había trazado el Banco Central. Y el crecimiento posiblemente lleguemos a un 3%, y ya para el año que viene, donde habrá un ritmo mucho mejor de la economía, estaremos llegando tal vez a si no a un 5, a un 4,5% de crecimiento económico. Eso en época de crisis habla muy bien del gobierno del PLD y del compañero Danilo Medina. ¿Cómo ve usted hoy día la figura de Leonel Fernández? El presidente del partido, un líder internacional, pero pudiera ser el aspirante a ser el candidato de su partido. Leonel Fernández, no hay duda de que no solamente es el presidente del partido, presidente de Funglode, yo creo que es realmente un activo para la República Dominicana. Óyeme, algo que no se difundió, pero no se le dio la importancia que debió habérsele dado. El hecho de que Leonel Fernández sea invitado a Ginebra en un panel para discutir sobre la crisis económica mundial, y que en ese panel las dos personas que intervienen sean Leonel Fernández y Josie Stiglitz, premio Nobel de Economía, debe llenarle de orgullo al país, de que a un dominicano de una islita del Caribe, una pequeña isla del Caribe, tenga esa dimensión y ese reconocimiento internacional. Yo creo que es un activo que no se debe desperdiciar, que el país debe tenerlo siempre en cuenta, y de que es un gran referente para que cualquier gobierno pues pueda consultarlo en cualquier momento. Para el 2016, ¿qué es lo que específicamente pregunta? Bueno, ya veremos lo que va a surgir y las circunstancias cómo se darán en el año 2016. Yo lo que sí te puedo asegurar que el presidente Fernández lo que está es trabajando primero en todo lo que tiene que ver con el Congreso del partido, preocupado por lo que yo acabo de señalar al principio de esta entrevista, de que es necesario remozar y modernizar al Partido de la Liberación Dominicana, de que el Partido de la Liberación Dominicana pues haga un buen gobierno con un respaldo absoluto del compañero Danilo Medina, y luego ya en sus labores académicas en Funglode. Ya el 16, bueno, ya se dirá de acuerdo. ¿Usted lo ve como candidato presidencial en el 16? Yo no puedo decirlo, porque eso va a depender de lo que él decida al final, pero no hay que descartarlo tampoco. ¿Qué razón tienen la gente de oposición que a partir de la división que hay en el PRD, dice que el PLD pudiera convertirse en una dictadura de partido? No somos nosotros los que hemos decidido tener mayoría en el Poder Ejecutivo o tener mayoría en el Congreso Nacional. Es el pueblo que nos ha dado esa mayoría. Es como el disparate ese de dictadura constitucional. Yo nunca he visto una dictadura que fuera constitucional. Puede tener apariencia de constitucional. La de Trujillo, por ejemplo, era una tiranía y había elecciones, pero elecciones totalmente fraudulentas. Sí. Y luego ya en la época de la democracia también conocemos aquellas épocas en que teníamos que estar discutiendo con la Junta Central Electoral y denunciando las trampas que podían hacerse en la Junta Central Electoral. Pero desde hace ya muchos años, en las últimas elecciones, a nadie se le ha ocurrido decir que hubo trampas. Ahora, que tenemos mayoría absoluta en el Congreso Nacional, bueno, no fue que el Poder Ejecutivo impuso esa mayoría, fueron las elecciones. En materia laboral, recientemente hubo algunas discusiones públicas, especialmente con el tema de la competitividad y especialmente el tema salarial.
Sí, ¿cómo ve usted este panorama? Bueno, el salario mínimo fue aumentado. Ahora no hay duda. Mínimamente. El salario mínimo sí fue aumentado. Ahora no hay dudas de que seguimos siendo un país de salarios muy bajos. Hay un estudio realizado conjuntamente por la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional. Es un estudio previo al aumento del salario mínimo. Aclaro esto. Pues en ese estudio se muestra que de los países circundantes y de los países del área, la República Dominicana tiene el salario mínimo más bajo, incluyendo Haití. No. El salario mínimo de Haití es más alto que el salario mínimo de la República Dominicana. No lo puedo creer. ¿Cómo va a ser? Y luego, no hay que hablar de Costa Rica, Honduras, Panamá, Salvador, Nicaragua. Todos tienen un salario mínimo superior al salario de la República Dominicana. Yo escuché a Pepe Abreu El decir nuestro eso. Pepe Abreu lo conoce, $231, ahora es un poquito más con el aumento. Haití, $238. Oiga eso. Es un salario, o sea, en la seguridad social, en la tesorería de la seguridad social, como un 60% de los trabajadores ganan menos de 10,000 pesos. Menos de 10,000 pesos. Ese es un salario mínimo muy bajo. Preocupante. Los empresarios se quejan de que el problema son los costos laborales, que tienen costos laborales muy altos al iniciarse en el país el régimen de la seguridad social, que no es solamente el salario, sino los costos adicionales, lo que tiene que pagar por seguridad social, lo que hay que pagar en el Infotep, la regalía pascual, la participación en los beneficios de la empresa, que son costos marginales. Por esa razón han planteado últimamente una modificación del Código de Trabajo, especialmente en lo que se refiere al auxilio de cesantía. Yo he discutido con ellos y he hablado y he conversado con ellos. Ellos entienden que con la flexibilidad, al disminuirse el costo, pueden mejorarse los salarios y puede incrementarse el empleo formal, porque aquí ha habido una disminución del desempleo, pero ha sido con el crecimiento del empleo informal, que conforme al Banco Central llega a un 56%. Ahora, aquí cito a Josie Stiglitz. Josie Stiglitz dice que realmente el crecimiento del empleo formal no es posible precarizando el trabajo, flexibilizando las normas laborales. Porque ¿qué es lo que hace que un empresario quiera expandir su empresa? Bueno, el que pueda producir más bienes y más servicios. Pero usted produce más bienes y más servicios si tiene compradores. Entonces, con salarios bajos, nunca habrá un mercado con salarios bajos. Entonces, el consumo es lo que provoca el que usted aumente su empresa, pero usted puede disminuir las cargas laborales y si no hay una mayor producción de bienes y servicios, no va a expandir su empresa. Quisiera una visión global de lo que es el mundo hoy a partir de la amenaza de una acción militar de Estados Unidos en Siria y los aprestos que se dan en esa sociedad. Muy preocupante. Es una región muy volátil, no solamente por el asunto, el aspecto político entre Israel, Palestina, Israel y los países árabes, es una zona productora de petróleo. Entonces cualquier conflicto en esa zona podía provocar pues un incremento desmedido del precio del petróleo, solamente por simples amenazas, solamente por esta situación que se da ahora. Imagínense si hay no solamente la intervención limitada que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, sino que también Siria responda y se provoca una situación de inestabilidad en el Medio Oriente. Eso podría disparar los precios del petróleo y aquello que nosotros vemos tan lejano nos podría afectar sensiblemente en el país. Porque un precio del petróleo que se dispare a $200, que Dios nos tome confesado. Por eso me pareció tan importante hoy la propuesta de Rusia de que haya un control internacional
de las posibles armas químicas que tenga el régimen de Siria. Si Siria acepta esto, bueno, entonces ya se disipa esta amenaza y eso sería una gran tranquilidad para todos nosotros. Todos nuestros pueblos ciframos grandes esperanzas con Barack Obama, un hombre que llegó al poder anunciando el término de la guerra. Sí. Bueno, que se involucre en una guerra en estos momentos, que es una intervención limitada, daña y afecta a la figura de Barack Obama, sobre todo que no va a tener la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sería por lo tanto una intervención unilateral de parte de los Estados Unidos, que para nosotros es muy sensible porque hemos sido afectados por dos intervenciones unilaterales de los Estados Unidos. No podemos dejarlo marchar sin tocarle algo del PRD. No solamente porque usted es vecino o ese es el tema que casero del presidente Hipólito Mejía. Sí, somos vecinos, Hipólito y yo somos vecinos. Sí. ¿Cómo son las relaciones suyas con don... Somos amigos, sí, de hace mucho tiempo, sí. ¿Usted piensa que ese problema, usted que vino de esas entrañas, del origen del PRD, quedará solucionado o el 16 irán divididos? ¿Qué panorama ve usted ahí? Bueno, yo creo que es una división lamentable, sobre todo para la democracia dominicana. Una democracia necesita de una oposición fuerte para que haya siempre un equilibrio entre lo que es gobierno y lo que es un partido de oposición. Naturalmente, no voy a ser yo el que se preste a trabajar por la unificación del Partido Revolucionario Dominicano. Ese es un problema que tienen que resolverlos ellos. Pero usted entiende que no, ojalá yo que se pudieran unificar, pero no, de corazón te lo digo. Un partido fuerte necesita. Sin embargo, ahora ellos son los que tienen que resolver sus problemas. Claro. No, mal, no nos metamos en pleito de marido y mujer, como dice el pueblo. Un día de esto pudiéramos despertar y encontrarnos de que hay muchos problemas internos. En primer lugar, ya es un partido que admite, que acepta y que la realidad es que tiene dos líderes. Eso no es exactamente lo que está generando serios problemas hacia futuro en el PLD. En ninguna parte del mundo dos líderes dirigen organizaciones, siempre hay un líder. Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina son gentes, son líderes, son dirigentes, son personas de una gran capacidad, gran inquietud social, de inteligencia y de experiencia. Los dos están conscientes de que se necesita un partido unido si nosotros queremos seguir gobernando la República Dominicana. Entonces, yo no veo ninguna preocupación en ese sentido. Hay unas relaciones armoniosas entre el presidente Fernández y el presidente Medina. Están convencidos de esa unidad. Hay un respaldo absoluto del presidente Leonel Fernández al presidente Medina y a su gobierno. Podrá haber esas inquietudes y esas a veces desafectos que se dan entre compañeros de las bases del partido. Uno puede decir, no, nosotros somos de Danilo, nosotros somos de Leonel, pero a nivel de la cúpula no veo ninguna preocupación en ese sentido. Sin embargo, yo quisiera insistir, esta paz, esta calma del PLD hacia lo interno, ¿es sostenible en el tiempo? Sí, totalmente. En el caso del presidente anterior, de Leonel Fernández, ¿a quién y a quiénes le convienen que el PLD y Danilo Medina hagan un buen gobierno? Bueno, a nosotros, a todos los PLDistas, incluyendo a Leonel Fernández. Necesitamos obligatoriamente de un buen gobierno y por tal razón tenemos que dar siempre un apoyo y un respaldo sin fisuras, absoluto, al compañero Danilo Medina, porque de lo contrario no hay 16. Hasta por razones tácticas tenemos obligatoriamente, fíjate, uso la palabra, estamos muy a gusto con el gobierno de Danilo Medina, pero pon tú que hubiera algún disgusto, obligatoriamente habría que hacerlo, porque de lo contrario no habría 2016. Algunas medidas trascendentales que todavía le quedan al gobierno en el plano del sistema eléctrico, el sector eléctrico y todas estas cosas, ¿cómo usted lo visualiza?
Bueno, yo creo que tal como lo viene haciendo el compañero Danilo Medina, mantener sobre todo la estabilidad macroeconómica en épocas como estas que son difíciles. Por eso me parecieron muy acertadas las medidas adoptadas por el Banco Central de la República Dominicana. Se bajó la prima, control de la inflación. Si se mantiene esa estabilidad macroeconómica, entonces sobre esa base se pueden desarrollar todos los programas sociales. Me parece exitoso pues las medidas que se han ido tomando. Ahí está el caso de la tanda extendida, que es fundamental para los nuevos estudiantes. Se está hablando de un nuevo programa de educación que se está discutiendo. Los programas, por ejemplo, que yo dirigía desde la vicepresidencia, Solidaridad, ahora progresando con Solidaridad, pues continúan expandiéndose. De hecho, el monto de la tarjeta Solidaridad fue incrementado de 700 a 900 pesos. Así que yo creo que se está en un buen momento. Sí, doctor. Ojalá que lo de la guerra de Siria no nos perturbe, no es así, y no tengamos un marco internacional que nos afecte. Sí. Doctor, quienes observan el marco de las relaciones, ¿creen que los haitianos han aprovechado algunas debilidades del gobierno para sacar la mejor parte en los asuntos de materia comercial? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que ellos responden a su interés nacional. Nosotros tenemos que dar una respuesta también que favorezca el interés dominicano. Tan sencillo como eso. Bueno, ellos están protegiendo. Ayer mismo se anunciaba que ellos van a aumentar el precio, el arancel a los productos terminados y van a bajar a cero el arancel de las materias primas, con la finalidad, bueno, pues de proteger su industria. Nosotros con los tratados de libre comercio ya no lo podemos hacer, pero no te olvides que hubo una época en la República Dominicana, en los primeros 12 años de Balaguer, de la sustitución de importaciones. Sí, señor. Bueno, ¿qué hicimos? Aumentar los aranceles para evitar que los productos extranjeros llegaran, los productos terminados, y tratar de fomentar una industria nacional. ¿Usted cree que el gobierno se ha manejado bien con las relaciones con Haití? Yo creo que siempre han sido difíciles y siempre serán difíciles las relaciones con Haití, pero no hay duda de que somos vecinos y siempre hay relaciones difíciles entre los vecinos, Estados Unidos y México, Perú también con Ecuador, Bolivia con Chile. O sea, siempre hay relaciones difíciles porque los intereses se entrecruzan. Entonces lo que nosotros tenemos que sí tener es una política exterior muy clara, muy categórica de que qué queremos con Haití. Podemos tener relaciones armoniosas y amistosas con Haití, pero siempre poniendo adelante el interés nacional. Pero ahí hay que conectar ese tema con el tema laboral. Sí, claro. En que según la ley, ¿verdad? Un 20% sería la mano de obra extranjera. Claro. Pero aquí eso se viola constantemente. ¿Cuál sería la política a accionar en estos momentos? Mira, la respuesta no es fácil, porque tú dices, bueno, muy bien, vamos a aplicar la ley. El 20% solamente de extranjeros. Inmediatamente los productores agrícolas, los empresarios de la construcción te dicen, bueno, ¿y con quién trabajamos? Tú le dices, bueno, aumenten el sueldo. Sí, si aumenta el sueldo y usted dice, bueno, pero le estamos pagando más o menos igual a los haitianos. Es más, incluso en las decisiones de los tribunales, pues se ha avanzado mucho en ese sentido. Los tribunales, ¿qué te dicen? Cuando hay un extranjero ilegal o un extranjero que no es residente, tiene que pagar una fianza para litigar. Bueno, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que en materia laboral no se aplica la fianza. Entonces, un trabajador haitiano que sea ilegal puede demandar a su empresario sin tener que pagar fianza. A veces te dicen, bueno, es que es ilegal y por tal razón no puede demandar. Y la Suprema ha dicho, nadie puede alegar su propia falta en justicia. Si usted es empresario y sabiendo que era ilegal lo contrató, usted tiene que pagarle igual que a un dominicano. Entonces, bueno,
tú dices, bueno, entonces, ¿por qué razón no utilizan trabajadores dominicanos? Bueno, aun cuando le paguen igual, no utilizan trabajadores dominicanos por una razón muy sencilla. Son trabajos muy duros. Entonces buscan mano de obra extranjera. Lo mismo pasa con los dominicanos en los Estados Unidos. Esos trabajos duros, los norteamericanos van saliendo. Bueno, entre yo sembrar yuca, prefiero estar en un motoconcho. Sí. Sencillamente como eso. Ahora tú dices, se prohibió ese trabajo. Entonces los empresarios te dicen, bueno, se nos cae totalmente la producción. Entonces, no es fácil la respuesta. Eso hay que hacer un programa de mediano plazo que nos permita, pues, poco a poco ir superando esa situación. Doctor, ¿ha tenido usted oferta de algún cargo del presidente Danilo Medina? Para ser sincero, sí, el 12 de agosto del 2012 estuvo él en mi casa, lo cual le agradezco profundamente, para ofrecerme un cargo en el gabinete, pero yo decliné por una razón muy sencilla. Terminaba como vicepresidente de la República, le agradecí muchísimo la propuesta, pero le dije, bueno, más adelante, tal vez más adelante, pero ahora ya después de 8 años de vicepresidente, después de 6 días de crear el mundo, el 7º día Dios descansó. ¿Ministro de Trabajo le ofreció? Yo prefiero no decirlo. Óigame, no porque no lo pueda decir, sino para no afectar al incumbente. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de la doctora Cedeño en la vicepresidencia? Muy bien, me parece que usted respondió muy rápido, doctor. Muy bien salió, como que usted lo tiene como un chip. No, pero la verdad, salió rápido porque lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien y ha continuado los programas que nosotros iniciamos. De las políticas sociales. Y la felicito, se lo agradezco y además la felicito. A propósito de las evaluaciones, el trabajo que se está haciendo precisamente en el Ministerio de Trabajo actualmente, ¿cómo lo evalúa usted? Pues muy bien también. Se está hacisto lo que realmente se requiere en ese ministerio y con los recursos. Mira, yo creo que la actual ministro pues tiene experiencia, fue viceministro durante largos años, tendrá por tanto todo mi apoyo. Naturalmente lo que pasa es que la cartera necesita de mayor presupuesto. No es solamente velar por el cumplimiento de la ley laboral, es una cartera que tiene que trabajar en el fomento del empleo, es una cartera que tiene que trabajar en todo lo que es seguridad y medicina ocupacional, que tiene que luchar contra el trabajo infantil, que tiene que hacer estudios sobre el mercado de trabajo. Bueno, ¿y con qué dinero lo hace? Si no llega ni siquiera al 1% del presupuesto nacional. Yo creo que hay que darle ya la importancia que tiene, comenzando, por ejemplo, de que el Ministerio de Trabajo nuestro no esté en el gabinete económico. En todas partes del mundo, el ministro de Trabajo es parte del gabinete. Hay que valorizarlo. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Hoy un poco le hemos abusado de su tiempo, pero le hemos sacado provecho. No, pero ese es el privilegio de cuando uno está desempleado. No tiene mucho tiempo. Sí, que no hay la presión de que hay un acto oficial no, ni nada. Claro.